un ejemplo en nuestro programa SPS sobre la ANOVA de dos factores en un diseño de bloques completamente al azar, ¿no? Bueno, nuestro ejercicio trata sobre un estudio del efecto de la cocción de la carne en 10, 40 y 60 minutos. Nos interesa conocer el tiempo de cocción de cada una de estas, pollo, res y chancho, ambas con dos niveles, y estos se combinan y forman grupos con condiciones experimentales diferentes. Para esto tenemos que realizar la prueba de la base de datos. Yo ya la tengo realizada. La vamos a abrir. Y pues lo que primero vamos a realizar es lo que son las normalidades de datos. Se analiza si los grupos tienen distribuciones normales y cada grupo tiene 4 datos. Se usa, se va a usar en este caso, como la muestra es menor a 50 o igual a 50, vamos a analizar la prueba de Shapiro. Como hipótesis vamos a tener como la hipótesis nula, los grupos tienen distribuciones normales, y como hipótesis significativa, que los grupos no tienen distribuciones normales. Si el valor P es menor a 0,05, se rechazará la hipótesis nula y se concluirá la hipótesis significativa. Y pues si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere esta misma hipótesis. Bueno, aquí hay que segmentar los archivos porque existen dos factores, para lo cual nos vamos a ir a datos. Como podemos ver, nuestra base de datos ya está, tiene sus etiquetas. Nos vamos a ir a datos para segmentar los archivos. Vamos a segmentar los archivos, vamos a comparar los grupos y vamos a transferir los dos factores a grupos basados en aceptar. Listo, nuestros datos están segmentados. Una vez que esté segmentado, podremos realizar las pruebas de la normalidad de los datos. Para realizar la normalidad de los datos vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, explorar. En lista de factores dependientes vamos a añadir la variable de respuesta, y en lista de factores vamos a añadir los factores. En gráficos vamos a seleccionar gráficos de normalidad con pruebas. Continuar y aceptar. Listo. Momento. Nuestro siguiente paso será lo que es la homogeneidad de varianzas. Bueno, en la homogeneidad de varianzas se analiza si los grupos son homogéneos. Se usa la prueba de Leven. Como hipótesis tenemos en hipótesis nula que la varianza de los grupos son homogéneos, y significativas las varianzas de los grupos no son homogéneos. Si el valor P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y entonces se concluye con la hipótesis significativa. Si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula y entonces se sugiere esta hipótesis. La prueba de homogeneidad de varianzas se realiza en conjunto con el ANOVA. Para este análisis los datos deben estar segmentados. No deben estar segmentados, perdón. Entonces quitaremos la segmentación. Igual vamos a datos, segmentar archivos, y vamos a quitar y vamos a analizar todos los casos, no crear grupos. De esta manera quitaremos la segmentación de los datos. Aceptamos y listo, los datos estarán sin segmentación. Vamos a analizar las hipótesis. Vamos a continuar. Vamos a analizar modo lineal general, univariado, y aquí vamos a transferir la variable dependiente, la variable de respuesta a la variable dependiente, y a transferir los factores a factores fijos. En modelo no vamos a usar nada, en contraste tampoco. En gráficos sí. En gráficos vamos a transferir el factor, en este caso el tiempo de cocción, a ejes horizontales, y el tipo de carne a líneas separadas. Vamos a aceptar, vamos a añadir, vamos a continuar, vamos a post-hot,
En lo que es post-hot vamos a añadir todos los factores a pruebas para post-hot y vamos a añadir Tukey, DCM si ustedes también desean, otros, ¿no? Listo. Vamos a continuar. En guardar vamos a no estandarizados, en medidas marginales no vamos a realizar nada, ya lo realizamos aquí. En opciones vamos a realizar pruebas de homogeneidad, gráficos de dispersión versus gráficos de nivel y estadísticos descriptivos. Bueno, como nosotros estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, nuestro nivel de significancia es de 0,05. Pero si ustedes están trabajando con un nivel de confianza distinto, se basarán en la tabla y pondrán su nivel de significancia según el nivel de confianza que tienen. Aquí vamos a seleccionar continuar y listo. Vamos a aceptar. Bueno, no hemos planteado las hipótesis. Bueno, para esto tenemos como hipótesis que la hipótesis nula, la primera hipótesis, la nula, el efecto de la interacción no es significativo. En la significativa, el efecto de la interacción es significativo. En la segunda, en la hipótesis nula, el efecto del factor tipo de la carne no es significativo. El efecto de factor tipo de la carne es significativo en la hipótesis significativa. En la tercera, en la hipótesis nula, el efecto del factor tiempo de cocción no es significativo. Y en la hipótesis significativa, el efecto del factor tiempo de cocción es significativo. Igualmente, si el valor P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y entonces se concluye con la hipótesis significativa. Y si el valor P es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y entonces se sugiere con la hipótesis nula. Bueno, como ya hemos realizado, vamos a ver los resultados. Aquí tenemos los resultados de estadísticos descriptivos, donde podemos ver la media y la desviación estándar de todos los grupos, carne de chancho, carne de res, de 40 a 60 minutos. En la prueba de igualdad de Levene de la varianza de los errores, podemos ver que todos los resultados son menores a 0,05. Como son menores o iguales a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye con la hipótesis significativa. Se concluye que todos los grupos de las varianzas de los grupos no son homogéneos. En la prueba de intersujetos, podemos ver que en el tipo de cocción y el tipo de carne es mayor a 0,05 de igual manera. Entonces, como este es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere esta hipótesis. Se sugiere que el efecto de la interacción no es significativo, por lo tanto el efecto del factor no depende del nivel en el que esté este factor. Debido a que no existe interacción, se puede analizar los efectos de un factor sin considerar los efectos del otro. Bueno, sí es debido a que existe. Pero en este caso, en tipo de tomate, en tipo de carne es menor a 0,05. Como es menor a 0,05, se rechaza esta hipótesis y se concluye con la hipótesis significativa. Se concluye que el factor tipo de carne es significativo. Entonces también se puede decir que al menos una media de los niveles de este factor es diferente a la de los demás. En el tipo de cocción es 0,013, teniendo que el valor P es 0,05. Entonces este es menor al valor P. También se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el efecto factor de cocción es significativo. O también se puede decir que al menos una media de los niveles de este factor es diferente a los demás. Los factores fueron significativos, es decir, un cambio entre sus niveles genera un cambio significativo en la variable de respuesta. Para las pruebas de comparación múltiple tenemos las siguientes hipótesis. Se comparan las medias por parejas. Las medias, en la hipótesis nula, decimos que las medias no son significativamente diferentes, son estadísticamente iguales
y en la hipótesis significativa las medias son significativamente diferentes, es decir, son estadísticamente diferentes. Igual, si el valor P es menor o igual a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye con la hipótesis significativa, y si el valor P es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere con esta hipótesis. Si el intervalo de confianza no contiene 0 se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere con la hipótesis significativa. Si el intervalo de confianza contiene 0 no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere con esta hipótesis nula. Bueno, vamos con la siguiente en la prueba de Tukey que hemos realizado. Vamos a realizar las comparaciones múltiples con los grupos subhomogéneos y con la prueba de Tukey. Ay, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya tenemos en comparaciones múltiples, como habíamos estado en lo que es pruebas de comparación múltiple. Ya planteamos las hipótesis y ahora tenemos en comparaciones múltiples. Bueno, aquí nos sale, solo tendría que salir Tukey si ustedes solo seleccionan Tukey. En este caso, como recordarán, yo seleccioné DMSS. Y aquí observamos, según el intervalo de confianza, el límite inferior, el límite inferior, el nivel de significancia, que es el valor P, al igual que en las pruebas de normalidad, como lo habíamos mencionado. O si no lo mencionamos ahora, al igual que en las pruebas de normalidad. El valor P no es el significancia aquí en el SPS. Aquí no nos sale porque nuestra muestra no es mayor a 50, ¿no? Bueno, continuamos. Como estamos en las pruebas de comparación múltiple, bueno, también en subconjuntos homogéneos, nos vamos a ver en Tukey igual, porque estamos en Tukey. Nos guiamos en Tukey, vemos que esta fila 1 tiene, ¿no es cierto? Y la fila 2 igual tienen interacción, se podría decir, ¿no? Entonces, como estas están en columnas iguales, vamos a decir que las medias de los tipos de carne no son significativamente diferentes. Viendo en la prueba de Tukey. Bueno, entonces esta de aquí, nos vamos a los gráficos, podemos ver que las líneas son paralelas, no existe interacción. En el gráfico, este es el gráfico de interacción, y pues vamos al gráfico, acá arriba, perdón, a los gráficos de dispersión. Y en este gráfico observamos que una media es mayor a las demás, pero esto no tiene importancia, o sea, porque las muestras son del mismo tamaño. Pues hay que conocer que el NOVA tolera que la varianza más grande sea 9 veces el tamaño de la varianza más pequeña. Ya. Ahora lo siguiente que vamos a analizar son la normalidad de residuos. Aquí en mi programa no tengo residuos. Esto es debido al programa. En otras depende si les saldrá, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer que cuando no te salga así, tienes que ir a donde es repetir ANOVA, ¿no? Vamos a donde estábamos, aquí no es, en univariados, y vamos a opciones, y aquí vamos a quitarle en pruebas de homogeneidad. Aceptaremos y tendremos nuestros residuos. Bueno, ahora sí, continuaremos realizando el ejercicio. Una vez que ya no tengamos ya tengamos los residuos, vamos a continuar con el ejercicio.
Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer, ay, ¿qué pasa con la PC? No me, ya, bueno, ya, sí. Para las pruebas de normalidad, para la normalidad de residuos, vamos a plantear las hipótesis. Vamos a trabajar con Kolmogorov debido a que el número es mayor a, si tiene 60 residuos se usa la prueba de Kolmogorov debido a que el número de residuos es mayor a 50. Bueno, en este caso vamos a ver nuestros residuos si tienen una distribución normal y vamos a plantear las hipótesis. Los residuos tienen una distribución normal y los residuos no tienen una distribución normal. Nuestro número de residuos no es mayor a 50, como lo podemos observar. Bueno, vamos a plantear igual como en el anterior, si el valor P es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye con la hipótesis significativa. Si el valor P es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere con esta hipótesis. Bien, bueno, vamos a irnos a analizar estadísticos descriptivos, a explorar. Vamos a yo ya lo tengo hecho porque estaba practicando. Bueno, vamos a transferir lo que es la variable de respuesta y a lista de dependientes y lista de factores a los factores, ¿no? Bueno, aquí vamos a transferir la variable de residuos a lista de dependientes y en gráficos vamos a seleccionar gráficos de normalidad con pruebas. Ya lo tenemos seleccionado, vamos a continuar y vamos a aceptar. Bueno, este gráfico muestra que los puntos tienen un patrón aproximadamente lineal. Por lo tanto, vamos a sugerir que los residuos tienen una distribución lineal. También vamos a realizar infostat. También vamos a realizar la homogeneidad de varianzas. Bueno, para realizar la homogeneidad de varianzas se usa un gráfico de residuos, para lo cual vamos a ir a gráficos, vamos a generador de gráficos, vamos a dispersión de puntos y vamos a poner en la dispersión de puntos simples. Ya. Para esto de aquí, para poner en dispersión de puntos simples, bueno, aquí ya estamos, ¿no? Es esta de aquí. Vamos a transferir la variable valores pronosticados al eje X y la variable de residuos al eje Y. Aceptamos. Y listo. Bien, vamos a ver que no tienen una forma de embudo. Al no tener una forma de embudo, sugerimos que la varianza de residuos es constante, se cumple la homogeneidad de varianzas. Vamos a realizar este mismo ejercicio en nuestro programa infostat. Para no hacer la base de datos, nosotros la vamos a copiar. Vamos a copiar con nombres de variables. Vamos a abrir nuestro programa de infostat. Vamos a nueva tabla y vamos a pegar incluyendo nombres de columnas y tenemos nuestra base de datos. Si es que ya la tenemos hecha en SPS, también hay como pasarlas en los archivos Excel si usted la tiene realizada en ese archivo. Bueno, en infostat vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a análisis de varianzas y vamos a transferir
la variable de respuesta, vamos a transferir la variable de respuesta a variables dependientes. Y en variables de clasificación vamos a transferir el resto de variables. Aceptaremos, vamos a residuos en guardar, vamos a residuos a predichos, en comparaciones, vamos a seleccionar todos tres, vamos a seleccionar TUCAY y aceptaremos. Listo, vamos a tener en el programa Infostat. Listo, ya. Vamos a realizar nuestro siguiente ya, vamos a guardar los cambios y vamos a realizar nuestro siguiente ejemplo, el cual trata sobre el tema del diseño cuadrado latino. El ejemplo es el siguiente. La empresa Mundo desea conocer o determinar las marcas y la potencia de sus motos. Para ello se compara 4 motos y según las marcas de las llantas. En factor será potencia del auto y en factores de bloques, tipo de carros y marca de llantas. Bueno, yo tengo realizada la base de datos ya. Esperemos que se cargue. Un diseño cuadrado latino es aquel que tiene en la primera columna y en la primera fila las letras en orden alfabético. En este diseño se estudia el efecto y el factor tratamiento y 2 factores bloques sobre la variable de respuesta. Bueno, ya tenemos igual puestas sus etiquetas en el diseño. Vamos a realizarlo. Vamos primero a conocer el supuesto de normalidad y la homogeneidad de las varianzas. Para conocer el supuesto de homogeneidad y la homogeneidad de varianzas, vamos a primero plantear las hipótesis. Para analizar el efecto, en el análisis de varianzas se analiza el efecto de los factores tratamientos y bloques sobre la variable de respuesta. Se supone que no existe interacción entre los factores. Estas hipótesis son: la hipótesis 1, hipótesis nula, el efecto del factor tratamiento de la marca de llanta no es significativo. El efecto del factor tratamiento de la marca de llanta es significativo. En la hipótesis 2, el efecto del factor bloque tipo de moto no es significativo y el efecto del factor bloque tipo de moto es significativo. Como tercera hipótesis, el efecto del factor bloque sobre la potencia de la moto no es significativa y el efecto del factor bloque sobre la potencia de la moto es significativa. Si el valor P es menor o igual a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y entonces se concluye con la hipótesis significativa. Y si el valor P es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula y entonces se sugiere con esta hipótesis. Las hipótesis anteriores pueden plantearse de la siguiente manera. También que el efecto marca de las llantas es igual a 0 es significativo y el efecto de la marca de la llanta no es significativo. En la siguiente, o si el efecto de tipo de carro es igual a significativo o el efecto de tipo de carro no es significativo. De esta manera. Ya. Bueno, vamos a comenzar a realizar el ejercicio. Primero nos iremos a analizar, luego nos iremos a modelo lineal general, luego vamos a univariado. Bueno, aquí en univariado vamos a transferir la variable de respuesta a variable dependiente, que es la marca de llanta,
Y vamos, una vez que transferimos la variable de respuesta, vamos a transferir los factores tratamientos y bloques a factores fijos. Listo. Vamos a transferir los factores tratamientos y bloques. Vamos a transferirlos a factores fijos. Listo. Vamos. Ahora vamos en modelo a seleccionar crear términos personalizados. Y aquí vamos a transferir los tres factores. Muy bien. Se da doble clic y se transfieren, ¿no? Y en gráficos vamos a transferir el factor tratamiento a eje horizontal. A eje, solo vamos a transferir en gráficos, vamos a transferir el factor tratamiento a eje horizontal. Listo. Añadir y vamos a continuar. En post-host transferimos el factor tratamiento a pruebas post-host. Transferimos el factor tratamiento a pruebas post-host. Y seleccionamos Tukey, si ustedes quieren seleccionar antes MM, Duncan, las que ustedes deseen, ¿no? Listo. En guardar vamos a seleccionar no estandarizados, no estandarizados. En opciones seleccionemos prueba de homogeneidad, estadísticos descriptivos. Aquí, como estamos trabajando con un nivel del 50% de confianza, ¿no? A 0,05 de significancia. Y listo. Aceptaremos. Tenemos los resultados en estadístico descriptivo, podemos verlos. Pruebas de Leven. Es importante saber que aquí no se puede analizar la homogeneidad de las varianzas porque no existen repeticiones. En pruebas de efectos de intersujetos vamos a ver que la marca de llanta es menor a 0,05, menor o igual a 0,05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y concluimos con la hipótesis significativa. ¿Qué dice la hipótesis significativa? Que el efecto del factor tratamiento es significativo. Listo. En lo que es tipo de moto, nuestro valor P era 0,05. Podemos ver que este es mayor. Entonces, como es mayor, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye con esta. ¿Qué decía esta? El efecto del factor tipo de bloque, tipo de moto, no es significativo. En la posición de llanta también podemos ver que este es mayor a 0,05. Entonces también se rechaza, no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere que el efecto del factor bloque de posición de llanta no es significativo. Para las pruebas de comparación múltiple se comparan las medias por parejas, teniendo como hipótesis las medias no son significativamente diferentes o son estadísticamente iguales y las medias son significativamente diferentes, es decir, son estadísticamente iguales. Listo. Si el valor P es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, entonces se concluye con la hipótesis significativa. Y si el valor P es menor en la anterior. Y si el valor P es mayor a 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere con esta hipótesis.
Si el intervalo de confianza contiene al 0, se rechaza la hipótesis nula y entonces se concluye con la hipótesis significativa. Si el intervalo de confianza contiene al 0, no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere con esta hipótesis nula. En los subconjuntos homogéneos, en la prueba de Tukey, podemos ver que están en la misma fila, ¿no? La fila C, la D, la B, igual a la B con la fila A. Aquí no sale Duncan porque hemos seleccionado Duncan ya hace rato, pero si ustedes no lo seleccionan, no saldrá. Bueno, entonces podemos ver que las medidas del desgaste de las llantas de C, D y B no son significativamente diferentes porque se encuentran en la misma fila. Las medidas del desgaste B y A tampoco son significativamente diferentes. Si estas no se encuentran en la fila, estas se encontrarán acá y acá, pues estas serían significativamente diferentes. De esta manera analizamos. Bueno, en el gráfico de medias, listo. Aquí en este gráfico vamos a ver que la llanta más baja es la C, ¿no? Y la más alta es la A. En lo siguiente que vamos a analizar son la normalidad de residuos. Como lo habíamos mencionado en el ejemplo anterior, cómo teníamos que ir acá y a quitar, ¿no?, en pruebas de homogeneidad para que salgan los residuos. Nosotros ya lo tenemos. Bueno, entonces vamos a continuar porque sí tenemos los residuos. Vamos a analizar si los residuos tienen una distribución normal como hipótesis nula y como hipótesis significativa si no tienen una distribución normal. Igual, si el valor P es mayor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y entonces se concluye con una hipótesis significativa, y si el valor P es mayor a 0,5 no se rechaza la hipótesis nula, entonces se sugiere con esta hipótesis. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, vamos a transferir la variable de residuos a lista dependiente, y en gráficos vamos a seleccionar pruebas con normalidad, gráficos de normalidad con pruebas, perdón, y vamos a aceptar. Podemos observar los gráficos de normalidad con prueba, viendo que tienen un patrón aproximadamente lineal. Al tener un patrón aproximadamente lineal, se sugiere que los gráficos tienen una distribución normal. Lo siguiente que vamos a hacer es la homogeneidad de varianzas. Para analizar la homogeneidad de varianzas, nos vamos a ir a gráficos, vamos a generador de gráficos y vamos a seleccionar en dispersión de puntos, dispersión simple, la primera, y aquí en esto vamos a transferir la variable valores pronosticados al eje X y transferir la variable de residuos al eje Y. Aceptamos y tenemos nuestro gráfico, viendo que no forma una forma de embudo, por lo tanto se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Vamos a realizar el mismo ejercicio en nuestro programa Infostat. Al igual que en el anterior, para no realizar la base de datos vamos a copiar
Una vez que tenemos nuestros datos, vamos a estadística, análisis de la varianza, y aquí vamos a transferir la variable de respuesta a variable dependiente. Guardar residuos, como lo habíamos hecho anteriormente, en comparaciones, TUPE, y tendremos en nuestro programa SPS.